Yo quisiera contarles por qué, digamos, escribí este libro, cuál fue la motivación. El motivo principal es que, en general, el tema energético es un tema que lo tenemos en cuenta cuando estamos involucrados directamente o porque tenemos una industria que depende y necesita energía, o porque estamos insertos en alguna de las ramas que componen todo el espectro energético, ya sea en la parte de la comercialización, de la distribución, o de la industria, o cuando ocurren, digamos, lo que en los últimos años todos hemos visto, nos cortan la luz y bueno, y aparecen los dramas, sobre todo en las grandes ciudades, cuando hay edificios horizontales y la gente se tiene que quedar en el 10º piso, una persona mayor que no puede ni subir ni bajar. No existe, digamos, la posibilidad de tener, de vivir en la Tierra sin la energía. La energía forma parte del desarrollo humano y por lo tanto lo que pretendo, digamos, con este libro es que no solo ustedes, sino un número importante de ciudadanos en la Argentina cada vez más se involucre en este tema de la energía. El libro, si bien en buena parte del mismo doy mi opinión, ustedes saben que he sido legislador nacional 10 años, he sido testigo y protagonista privilegiado muchas veces de decisiones, algunas de las cuales uno pensaba que era para bien del país. Después, con el diario del lunes, no sé si uno hubiera acompañado lo que definitivamente terminó siendo un castigo para la Argentina. El libro está en signo de pregunta. El título del libro fue la propia presidenta quien me inspiró cuando se firmaba el convenio entre Chevron y YPF. Ella dijo que vaca muerta ya no era vaca muerta, sino que era vaca viva, en la esperanza que Argentina, que había empezado a importar combustibles por cifras millonarias, pudiera rápidamente recuperar el autoabastecimiento perdido y además, fundamentalmente, empezar a darle un sentido a esa expropiación que se había hecho a Repsol del 51% de las acciones. Ahí hay un mapa que, digamos, muestra el motivo del nombre de vaca muerta, ¿no? Se asemeja el contorno geográfico que abarca la provincia de Neuquén, parte de la provincia de Río Negro y el sur de la provincia de Mendoza, y se asemeja, digamos, a una vaca que está muerta, que está tirada. Vaca muerta es la segunda formación geológica del mundo en gas y la cuarta en petróleo. Pero acá lo que tenemos que tener en claro que esto es un recurso potencial. Para que el gas y el petróleo se lo explote industrialmente y comercialmente, es necesario que se transforme ese recurso potencial en reservas comprobadas. Para que allí hay en algunas partes les he puesto frases completas que están en el libro, por eso se señala ahí la página del libro, donde claramente explicamos esta diferencia. La inversión que necesita Vaca Muerta para su desarrollo supera los 100.000 millones de dólares y en la actualidad no llegamos al 2%. Esta es la realidad y hoy está muy parado. En esta cuarta parte de esta tercera edición hay un cuadro de las empresas que están instaladas en Vaca Muerta, la actividad que desarrollan y más adelante voy a explicar. Una buena parte de esta tercera edición están desarrollados los contratos con la Petronas de Malasia y con la Shell. Son dos contratos, uno por 19.000 millones de dólares y otro por 9.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares, esos dos contratos, que permiten, digamos, que esa cifra que dijo el gobernador Zapac, Vaca Muerta va a insumir en pleno desarrollo 100.000 millones de dólares, digamos, se corresponda con la realidad. Para que una reserva, un recurso potencial se transforme en reserva comprobada, hacen falta cumplir estos tres requisitos: que tenga factibilidad técnica, que tenga factibilidad económica y que tenga sustentabilidad ambiental.
Esto es lo que se consigue con esta etapa que están desarrollando algunos emprendimientos, como es el de Chevron en Loma Campana. Yo explico muy bien, me tocó ser diputado provincial en la oportunidad de firmarse ese convenio en plena campaña electoral. Yo no lo voté, obviamente, porque no quería llevarme en mi conciencia haber acompañado con mi voto un contrato del que todavía no conocemos, ni creo que vayamos a conocer, alguna de sus cláusulas contractuales. Pero la realidad es que la inversión que va a hacer Chevron allí es de casi 1.300 millones de dólares. El Loma Campana es un pedacito muy pequeño de Loma de la Lata, de Vaca Muerta. El área esa de Vaca Muerta abarca una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Y Loma Campana es apenas 395 kilómetros cuadrados. O sea, apenas un poco más del 1% de la superficie de Vaca Muerta. Las grandes inversiones proyectadas se demoran en llegar. Esto es un tema muy importante porque, recién se lo explicaba, los convenios de Petronas y de Shell que están allí minuciosamente detallados, llevaron un año a Galucho firmarlos, los firma gracias a la nueva ley de hidrocarburos, que también forma parte de esta tercera edición, que no estaba en la segunda edición, y que se aprobó en el Congreso Nacional en la gestión anterior, cuando la mayoría automática levantaba la mano y regalaba beneficios a las empresas que ni las empresas pedían. Esto no habla bien de un país que pretende receptar inversiones. No era necesario que Argentina regalara algunas cuestiones y que inclusive regalara derechos que eran de las provincias productoras, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero volviendo al libro, muchos de ustedes por primera vez están conociendo que existe este libro Vaca Muerta o Vaca Viva de Menem, ahora a Macri, antes decía de Menem a Chevron. Lo dividí en 4 partes al libro. La primera parte le denominé la década defraudada, por aquella frase del expresidente Menem, que en su campaña dijo: no los voy a defraudar. Y bueno, yo lo acompañé, voté la primera privatización, la del ingeniero Estensoro, donde el Estado no se retiraba, donde el Estado mantenía el control de la empresa con el 20% de la acción de oro. Las provincias productoras por primera vez en la historia participaban de la renta petrolera a través primero del 38% y después del 19%, y los trabajadores por el régimen de propiedad participada participaban por el 10%, es decir, el 49% cuando Estensoro conducía YPF no se privatizó. En charlas como esta yo digo siempre, lo dijo la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner un 1 de marzo, lo señalo textualmente en el libro, no se sabe bien cómo se cayó ese avioncito en Ecuador, dice el parte meteorológico oficial del aeropuerto de Quito, en una noche estrellada, con luz de luna, sin viento, un Lear de estos que usan los grandes ejecutivos del planeta, hizo que el ingeniero Estensoro falleciera en ese accidente. Y la verdad que tuve oportunidad de conocerlo, y yo estoy seguro que él no hubiera admitido la venta total de YPF como ocurrió en el segundo mandato del presidente Menem. Quiero decirles que también le cuento en el libro que fui el único legislador de la Patagonia que presentó un proyecto en contra de la venta del 100% de YPF. Y ahí les dejo una reflexión, si realmente no hubiéramos tenido que volver a expropiar, como hizo Cristina ahora con el 51% de las acciones, si hubiéramos mantenido el esquema de Estensoro, si realmente, ¿qué sería YPF realmente hoy? Una gran empresa latinoamericana. Y fíjense ustedes, ahí hay un cuadro muy importante, donde no existen en la Tierra empresas petroleras que sean exclusivamente del Estado. Todas, absolutamente todas, las empresas petroleras del mundo tienen participación del capital privado. Y es absolutamente lógico, porque el Estado no puede volcar la plata de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad, a sacar el petróleo. Sí, el Estado no tiene que desentenderse del control, pero es imprescindible que en una industria
de capital intensivo como es la hidrocarburífera, se convoque al capital privado a participar. Ahí tienen algunos de los ejemplos. Petrobras de Brasil tiene ahora el 48% porque Lula hizo una capitalización del Estado multimillonaria del Estado brasileño y llegó al 48%. La YPF de Extensoro, el Estado provincial, los trabajadores y el Estado nacional tenía el 49% de participación. Bueno, década también defraudada porque lamentablemente los organismos de control que se habían creado en las leyes de privatización nunca funcionaron. La corrupción, que yo lo pongo en varias partes del libro, es un mal endémico en la Argentina que hace que a veces buenos proyectos y buenas ideas terminen perdiéndose. La segunda parte del libro la denominé la década depredada. Y la década depredada porque terminamos, digamos, estos 12 años de gobierno, primero de Néstor y después de Cristina, bueno, con esta crisis energética que va a costar realmente que la podamos solucionar. Yo sé que acá hoy han venido muchos empresarios que saben la importancia que tiene la energía para el funcionamiento de toda la industria. Y haber caído en este nivel de sobreexplotación de nuestros yacimientos, haber tenido que expropiar Repsol. Yo me acuerdo cuando Kicillof fue al Senado y dijo, y esto está bien contado en el libro con frases textuales, que estábamos recuperando la soberanía hidrocarburífera, no decía que las importaciones de combustibles alcanzaban los 13.000 millones de dólares. Y que los yacimientos, como Loma La Lata, mi provincia, que era el yacimiento más importante de Sudamérica, cuando se lo sacamos a Repsol, producía la mitad de lo que producía cuando Repsol lo recibió. Así que por eso, década depredada, porque lamentablemente le permitimos además a los españoles que pudieran vender a que nace el 25% de las acciones a pagar con créditos bancarios que se pagaban con las utilidades de la empresa, que se llevaran los activos de la Maxus. El ingeniero Extensoro compró una empresa, yo lo relato minuciosamente en una parte del libro, una empresa casi fundida en Estados Unidos, Maxus Company Energy, que tenía grandes reservorios en casi todos los países de América Latina, en Bolivia. Hoy nosotros le compramos a Repsol, después que le expropiamos la Argentina, le compramos gas, ese gas que era de nosotros, porque YPF era una empresa argentina que tenía, digamos, a partir de comprar la Maxus, yacimientos, concesiones de yacimientos en Bolivia, que hoy los tiene Repsol, porque fíjense qué es lo que hizo, yo lo cuento acá, por eso década depredada. ¿Qué hicieron los amigos españoles? Se llevaron los activos de la Maxus, que eran concesiones en América Latina, en Indonesia, en Malasia, en distintos países del mundo. Los activos se los llevaron y nos dejaron los pasivos. Y entre los pasivos, ¿qué nos dejaron? Deudas ambientales que la Maxus tenía en Estados Unidos. Bueno, otros interrogantes en torno al pasivo ambiental que nos dejó Repsol y que yo en el libro los pongo en signos de pregunta, porque me parece que más allá que en todos lados doy mi opinión, lo importante es que los argentinos podamos ir conformando una opinión de los argentinos, que podamos construir un consenso en orden a un tema, el energético, que necesita políticas de Estado, que necesita que el grueso de los argentinos sepamos para dónde tiene que ir la energía. No podemos estar, digamos, cada 10 años pegando virajes de 360 grados como los que hemos venido pegando los últimos 30 años. Y la verdad que en torno, digamos, a lo que Repsol nos dejó en el país, yo formulo estas preguntas, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasó con el informe de Mosconi? Cuando expropian a Repsol, YPF, debido a Kicillof y Moreno, irrumpen en las oficinas de Puerto Madero
de Repsol y YPF en ese momento, o actualmente las oficinas que tiene YPF Sociedad Anónima, con 51% de mayoría estatal argentina, a partir de esta expropiación que nos va a salir bastante cara, porque ellos decían en ese momento que España nos tenía que pagar a nosotros. Era tanto el daño ambiental que habían hecho y presentan en sociedad lo que denominaron el informe Mosconi. Bueno, ese informe Mosconi que después se enterró, pero que bueno, ya estaba publicitado de tal manera que sigue estando en internet. Si ustedes entran lo pueden ver con lujo y detalle. Yo en el libro algunas cosas pongo en el informe Mosconi, fundamentalmente el tema de la contaminación, y por eso decían de que no íbamos a tener que indemnizar a Repsol. Determinamos pagando 5.000 millones de dólares de capital, más los intereses vamos a estar por encima de los 11.000 millones de dólares. Y bueno, los españoles contentos. Un tiempo antes se habían ya repatriado parte de las utilidades. Esa venta del 25% a Eskenazi sirvió para llevarse rápidamente, cuando vieron que los yacimientos declinaban. Todavía Vaca Muerta no estaba, digamos, en la información pública como lo fue después, y entonces ellos empezaron a repatriar utilidades, decían ellos, a España, y bueno, pensando en que ya la declinación petrolera y gasífera en Argentina era tan grande y las importaciones tan crecientes que íbamos a transformarnos en un partido como Chile o como otros países sudamericanos que no tienen grandes yacimientos de gas y de petróleo. Bueno, acá está lo de la Maxus. Nos dejaron este pasivo ambiental por 211 millones, de los cuales 155 millones son pasivos ambientales en Estados Unidos. Los pasivos sí quedaron en YPF y los activos se los llevaron los españoles a Repsol. Bueno, también decimos década depredada porque las políticas tarifarias del sector, instalando la idea que podía tener la energía regalada a partir del subsidio del Estado, muestra acá una curva en la que el déficit energético a partir de las importaciones de combustibles se corresponde con la curva de subsidios al sector energético. En el año 2015 los subsidios llegaron a el orden de los 150.000 millones de pesos, o sea 15.000 millones de dólares, a 10 pesos, que era, digamos, en ese momento el cambio de dólares a pesos. Esta realidad de la gestión, yo diría, sobre todo en el último tiempo de Cristina, me llevó, digamos, a poner en el libro la década depredada. Sí, una preocupación dejo acá instalada, digamos, y veo que hoy nos acompañan algunos amigos de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires, a quienes agradezco realmente la presencia. Ustedes saben que hace poquitos días volvimos a tener un golpecito del 10% en los combustibles, y la verdad es que este era un tema que no se entendía, porque cuando en todo el mundo bajó el precio del petróleo de $100 el barril a $40, a $35, la realidad es que el precio de los combustibles fue acompañando, menos en la Argentina, que mientras bajaba, digamos, nuestras importaciones de 13.000 millones de dólares que importábamos combustibles en la Argentina, bajamos a 5.000 millones de dólares. Resulta que el precio de los combustibles sigue, hoy es el más caro, creo que es el más caro de excepto Uruguay, de Sudamérica. Así que es una preocupación. Uno entiende que el gobierno nacional ha tenido que eliminar una serie de retenciones a los sectores productivos, que son, Argentina es un país fundamentalmente agropecuario, y que bueno, los números tienen que cerrar de alguna manera, y hoy están utilizando el 70% de los combustibles son impuestos, utilizando, digamos, el precio de los combustibles como para compensar, pero lamentablemente esto es a contramano y un signo de pregunta que
que nos queda como preocupación de cara al futuro. Aquí tienen un cuadro, digamos, cómo evolucionó hasta el 2015. Nos fuimos de 2 pesos a casi 15 pesos. El precio, estoy diciendo acá la premio, y bueno, ahora está, creo que está a 20 pesos, ¿no? El litro de premio. Siguió subiendo el precio de los combustibles pese a que el precio del petróleo se cayó en el mundo. Bueno, la tercera parte le denominé década de transición, fundamentalmente por este tema de la expropiación del 51% de las acciones Repsol, este famoso informe Mosconi. Yo se los recomiendo que entren en internet para ver realmente cuando recién se produjo la expropiación del 51% de las acciones a Repsol de España, y irrumpen en las oficinas que tenía acá en Puerto Madero, los tres jinetes del apocalipsis, de la mano de Guillermo Moreno y Axel Kicillof y Devido, bueno, elaboran este informe que es terrible. Es terrible lo que significa en términos de contaminación. Si bien es cierto de que ha mejorado, porque esto hay que decirlo, hoy hay mayor exigencia, hoy ya no se puede contaminar como se contaminaba antes, pero cuando uno lee ese informe Mosconi es realmente para asustarse y para no entender por qué después terminamos pagándole a los españoles como indemnización lo que le terminamos pagando. Eso se lo dejo para que lo vean en el libro. Bueno, acá hay una pregunta, si fue para recuperar la soberanía hidrocarburífera o un manotazo de ahogado a la política energética que hacía agua por todos lados. Seguimos. Bueno, esto que le anticipaba hace un rato, la importación millonaria, digamos, de combustibles, uno de los problemas que creo más graves que nos dejó, digamos, el gobierno anterior. Bueno, y en la última y cuarta parte del libro, le denominé Hacia la soberanía hidrocarburífera, es un poco el anhelo de la expropiación de YPF, que en mi caso personal, lo digo en mi caso personal porque soy respetuoso de todas las opiniones, creo que nos expropió, digamos, para recuperar la soberanía hidrocarburífera. Ese fue el colorido discurso con el que le pusimos un marco a esa expropiación, que fue un manotazo ahogado. No podíamos nosotros seguir la situación en la que estábamos y en la que seguimos estando, porque la verdad es que estamos lejos, digamos, de recuperar el autoabastecimiento y estamos lejos de recuperar la soberanía hidrocarburífera. Sin ninguna duda, si desarrollamos Vaca Muerta, vamos a poder volver a tener esa autosuficiencia y tal vez a exportar combustibles. Yo creo, y esto hasta a veces con algunos de mis hijos lo charlamos, ellos son jóvenes y mucho más optimistas que yo respecto de que vamos a poder sustituir las energías fósiles, las energías que provienen de los hidrocarburos, por energías limpias, por energías renovables. Ojalá, por eso era tan importante que Néstor Manucci hiciera esa presentación y que pusiéramos en la conciencia, primero de los que estamos acá, pero que la difundamos, que es necesario cumplir con estas metas. La ley 26.190 fracasó absolutamente. En el 2015 nosotros tendríamos que estar produciendo el 8% de la energía generada a través de energías limpias. Y nos llegamos al 1%. Por eso ahora se va a obligar a los grandes usuarios, aquellos que consumen más de 300 kilowatt-hora, si no la generan, si no se incorporan, como decía Néstor hace un rato, a un proyecto de generación de energía eólica, solar, biomasa, la que fuere, van a tener que pagarla a un precio mucho más cara que la que pueden conseguir hoy proveniente de las energías fósiles. Bueno, una parte interesante de lo que se agrega ahora a esta cuarta parte es toda esta discusión que hubo en torno, digamos, a la nueva ley de hidrocarburos, a la ley que yo le denomino la ley Galucho, y muchos argentinos le denominamos la ley Galucho, porque fue el gran impulsor, y que las provincias productoras de hidrocarburos, digamos,
por esa relación de subordinación y valor de nuestros gobernadores de las provincias productoras, le regalamos a las grandes empresas ese derecho que nos correspondía por ser los dueños del recurso. Y en ese sentido, yo en esta cuarta parte del libro pongo los discursos que hicieron los senadores de las 4 provincias que primero se resistieron, que fueron Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén. Después los 4 terminaron, digamos, cediendo, pero los senadores, tanto Sanz por Mendoza, como Pereira, sindicalista de Neuquén, como la cuñada del actual gobernador de Chubut, Graciela de Perna, y por Río Negro, la senadora del partido de Lilita Carrió. Bueno, ellos han hecho realmente muy buenas exposiciones y mantuvieron su voto negativo, porque obviamente, como dice el senador Sanz, nosotros le regalamos 5.500 millones de dólares, las provincias productoras, de un recurso que un día se va a agotar y que no lo vamos a tener, y que lo necesitamos ahora para diversificar nuestra matriz productiva. Neuquén, como muchas provincias productoras, tal vez Mendoza no, porque Mendoza no nació del petróleo, pero en el caso de Chubut, en el caso de Río Negro y en el caso nuestro, es imprescindible reconvertir y ampliar la matriz productiva, y para eso necesitamos recursos. No hay otra manera de poder promover inversiones en otros sectores si no tenemos los recursos. Y acá había una manera. ¿Por qué le tenemos que regalar a las empresas ese derecho que perfectamente lo podíamos? YPF compra Apache, este es el tema. YPF compra Apache, no me acordaba el nombre de las empresas. Y a su vez le vende a Pluspetrol un área y se la vende a 217 millones de dólares. Y si esto es un caso testigo, digamos, porque lo que le vende YPF es el derecho, digamos, a explotarla, no la propiedad del recurso, como son las provincias productoras que tienen la propiedad del recurso. Y entonces hace una regla de 3 simple, dice: si 1.240 kilómetros cuadrados de vaca muerta valen 217 millones, 30.000 kilómetros cuadrados valen 5.500 millones. Es lo que le regalaron las provincias productoras, callándose la boca. En el caso de Neuquén, doblemente más grave. Neuquén sacó una ley, digamos, avalando esto, que obviamente no acompañé, yo era diputado provincial en ese momento, y que hizo que las provincias productoras de hidrocarburos no pudiéramos generar ese derecho que lo necesitamos para reconvertir y diversificar nuestra economía. Vaca muerta o vaca viva, en mi caso personal, ojalá sea vaca viva, que podamos realmente extraer, como decía al comienzo, es el segundo en potencia yacimiento del mundo en gas y el cuarto en petróleo. Tenemos reservas allí para volver a recuperar el autoabastecimiento perdido. Ojalá que nuestro país se estabilice, nuestro país pueda tener reglas de juego para que se concreten las inversiones y que realmente vaca muerta sea vaca viva como respuesta a ese interrogante que en el título del libro he puesto. Les agradezco la presencia de todos ustedes y bueno, espero que con esto haya aportado alguna inquietud más a esta cuestión tan importante. No hay país que pueda desarrollarse sin energía. Necesitamos que Argentina encuentre realmente el camino para transformar todo lo que hagan en materia gubernamental como políticas de Estado, que cualquiera sea el color político el que le toque gobernar, en el tema energético no estemos pegando estos virajes que en los últimos años hemos pegado. Muchísimas gracias.